Curso de Ecología Política Aplicada, Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Es el tema 4, Ecología Política de la Minería. En esta sesión, lo que vamos a explorar son las tendencias actuales del modelo de explotación de los minerales. Nos vamos a interesar muy en particular en el contexto latinoamericano, pero las grandes reflexiones que vamos a llevar a cabo se pueden extender hacia los otros sures geopolíticos y a nivel global en su conjunto. Vamos a abordar una serie de 4 aspectos generales para caracterizar este modelo megaminero de explotación de recursos minerales y las tendenciales actuales que le caracterizan. En primer lugar, nos interesaremos al metabolismo megaminero, es decir, lo que caracterizan los flujos de materiales de la explotación minera a gran escala en la actualidad. En esta misma primera parte, exploraremos también todo lo que implica la producción de territorios megamineros que acompañan esta explotación a gran escala de minerales. En segundo lugar, nos interesaremos en lo que significa este modelo de explotación a gran escala en términos de impactos y consecuencias sociales, psicosociales, ecosistémicas, ambientales y económicas. En tercer lugar, abordaremos la cuestión de estos impactos a partir del enfoque que nos propone la ecología política. De manera muy breve, exploraremos las dimensiones que nos ofrece la ecología política en términos teóricos y conceptuales y que nos permiten abordar las problemáticas específicas de la explotación de minerales a gran escala y que permiten tal vez una visión más integrada, una versión inter e incluso transdisciplinaria de las diferentes consecuencias asociadas a este modelo megaminero actual. En última instancia, concluiremos acerca de los grandes desafíos que se presentan para la humanidad en su conjunto a la hora de apostar a un nuevo modelo energético, a un nuevo modelo de transporte en el cual los minerales están llamados a jugar un papel muy específico y muy importante. Muy en particular, lo que nos va a interesar es en qué medida, a pesar de que estamos hablando de nuevos minerales, de una transición hacia una energía verde, hacia modos de transportes calificados de verdes o de renovables o incluso de sustentables, en qué medida estamos de alguna manera condenados a las viejas prácticas que caracterizan el modelo de explotación megaminero. Hablamos entonces en primer lugar de la producción del territorio megaminero y del metabolismo social que acompaña la explotación a gran escala de minerales en la actualidad. El concepto de metabolismo social viene de la economía ecológica, de la ecología industrial, que son campos pioneros que tienen apenas varias décadas de existencia, pero que han ayudado a explorar nuevas formas de caracterizar la actividad humana a partir del entendimiento de esta actividad y las economías humanas como el seno de unos flujos de materiales y energías. La noción de territorio megaminero y de producción de territorio minero se asocia a un marco conceptual que está propuesto por la ecología política, la geografía crítica y radical, y que plantea que los territorios, los espacios, son producidos, socialmente situados, históricamente situados y obedecen a un conjunto de intereses y toman lugar
en el marco de ciertas relaciones de poder. La cuestión del metabolismo social megaminero no se puede pensar sin apreciar, al menos visualmente, gráficamente, lo que significa la explotación megaminera. Es el sentido de las ilustraciones que les propongo y que van a atravesar pues la presente sesión. Por ejemplo, en el caso de esa fotografía que ustedes están viendo, se trata de una explotación a gran escala de cobre ubicada en Chile, y vemos que para estas mega explotaciones unas fotografías aéreas, incluso a veces satelitales, son necesarias para apreciar la extensión, la extensividad del modelo industrial involucrado. Implica también la adecuación del territorio para responder a las necesidades de este megamodelo en términos energéticos, en términos de insumos, de abastecimiento de estos insumos, como es, por ejemplo, el agua, que es un elemento sumamente importante en la extracción de los minerales, el tratamiento de las rocas para extraer los minerales de interés. Además, vamos a tener diversos conjuntos de infraestructuras viales, de puertos, aeropuertos, que van a ser condiciones necesarias para que se pueda desarrollar estas actividades a gran escala. Las tendencias actuales en términos de producción de desechos por parte de la industria megaminera apuntan a un aumento que uno podría calificar de casi exponencial. En este gráfico que les presento acá, lo que ustedes pueden apreciar es la evolución de las cantidades de las llamadas rocas estériles producidas, es decir, todas las rocas removidas que la industria minera no hace entrar en el proceso de tratamiento. Estamos observando el caso de minas de oro para un conjunto de grandes países megamineros, y lo que podemos ver es que desde más o menos los años 80 hay un aumento muy marcado de las cantidades de desechos producidos anualmente. A tal punto que para estos países aquí mencionados, la explotación minera se vuelve una de las fuentes principales de producción de desechos. Estamos hablando de cientos de millones de toneladas de desechos, en este caso sólidos, solo nos estamos interesando en los desechos sólidos con esta diapositiva, producidos anualmente. El despegue, entre comillas, en términos de producción de desechos asociados a la megaminería que se ubica, como ustedes ven, hacia la década de los años 80, corresponde a la generalización del modelo de explotación a cielo abierto. Un modelo que apunta a la explotación de minerales que se encuentran en muy baja concentración en las rocas blancos de la extracción. El problema que encuentra la industria megaminera es que de manera constante la calidad de los yacimientos que está explotando o que está condenada a explotar va bajando. Es el sentido del gráfico que les estoy presentando aquí y que muestra la tendencia a lo largo de los últimos 150 años de la baja de la calidad de los yacimientos para un conjunto de metales importantes: el cobre, el níquel, el plomo, el zinc, el oro. Esa curva es válida para lo esencial de los metales que se explotan en la actualidad. Estamos frente a, si quieren, unos rendimientos decrecientes en términos de explotación de yacimientos. Una calidad de los yacimientos que inexorablemente va decreciendo y que es parte de la explicación de esa tendencia hacia el gigantismo que está experimentando la industria minera
en la actualidad y en particular desde la década de los 80. Otro factor tiene que ver con un aumento constante de la demanda en minerales de todo tipo. Las sociedades industriales, luego las sociedades de servicio, el incremento cada vez mayor del contenido tecnológico de nuestros bienes manufacturados, la importancia creciente de lo numérico en nuestras vidas, ha implicado a lo largo de las últimas décadas un aumento constante e incluso muy marcado en el caso de ciertos países del consumo de metales, en particular de todos tipos. En este gráfico lo que podemos ver es la tendencia del consumo, o la demanda si quieren, de los metales en su conjunto por parte de, primero, los países de la OCDE y luego China y de la India. El caso de China es un poco engañoso en el sentido de que, si bien su demanda ha correspondido a una industrialización progresiva del país, también los metales, minerales en su conjunto que necesita China viene del hecho de que se ha convertido desde los años 80 en un gran país exportador de bienes manufacturados e incluso un país que ha reemplazado numerosos sistemas industriales de producciones de bienes manufacturados para muchos países del norte. Entonces, la explotación de minerales, de metales en particular, en la actualidad se enfrenta a una doble tendencia. En primer lugar, la baja de la calidad de los yacimientos. En segundo lugar, el aumento paulatino de la demanda. Y eso implica una suerte de paradoja, y la forma que ha encontrado la industria minera para resolver esas dos tendencias de algún modo contradictorias y que pone tensiones sobre la capacidad de abastecer las sociedades humanas y de cumplir con las necesidades en términos de minerales de las sociedades industriales, ha sido el gigantismo de los emprendimientos mineros. Veamos entonces un poco más en detalle qué significa esa tendencia al gigantismo a nivel de los territorios y la producción de territorios específicos para responder a ese modelo caracterizado por el gigantismo. Como ustedes pueden ver, en el caso de esta mina de cobre que está ilustrada acá, tenemos territorios que se transforman por completo, que implican, por supuesto, en general una desforestación sustancial, un control de los flujos de agua, una redistribución de los flujos de agua. Luego implica la construcción de carreteras, la construcción de líneas electrificadas, porque las demandas en términos energéticos son muy importantes. Un emprendimiento promedio minero que va a explotar y tratar unas decenas de miles de toneladas diarias de roca, va a implicar unas necesidades en términos de agua e energéticos que van a ser los de una ciudad promedia de tal vez 50,000, tal vez 100,000 habitantes. Por lo tanto, tenemos territorios megamineros que se caracterizan por una extensividad y una intensividad en términos de su intervención y su transformación de los paisajes, su transformación de las formas de circular, las formas de relacionarse con el entorno, con el ambiente. Las producciones de desechos a gran escala implica, por ejemplo, la construcción de mega represas para ubicar y colocar los desechos producidos, como hemos visto, en muy grandes cantidades. En el caso de las colas o los relaves, como se les llaman, estamos hablando de grandes botaderos que se construyen a menudo directamente en los lechos de los ríos o en las planicies. Implican la construcción de mega represas. Estos embalses, estas cantidades de lodos altamente contaminados,
en general generadores de acidificación de las aguas de superficie subterráneas, en general lodos contaminados con metales pesados e incluso radiactivos, pues estos megabotaderos están destinados en su gran mayoría a quedarse en los sitios de extracción para los próximos siglos, lo cual implica unas grandes problemáticas en términos de monitoreo y control de los desechos que se están produciendo. En la fotografía que vemos acá, vemos un ejemplo de un dique de colas o una relavera. Como ustedes pueden constatar, se pueden interpretar como incluso bombas de tiempo en términos de contaminación de las aguas que se van a encontrar aguas abajo de dichas instalaciones. Ya que la explotación minera a gran escala significa el consumo de grandes cantidades de energía, los emprendimientos megamineros van a necesitar, en el marco de su generalización, que los países organicen sus sistemas energéticos para poder abastecer a estos procesos extractivos. Todo ello implica un reforzamiento considerable de la oferta energética para poder garantizar a las explotaciones mineras un abastecimiento continuo de energía, esa energía que es vital para el proceso de extracción y tratamiento de los minerales. Veamos ahora qué significa la implementación de este modelo megaminero en términos de consecuencias socioecosistémicas, socioambientales, psicosociales para las poblaciones, los territorios que están afectados por dicha explotación. En primer lugar, como ya hemos mencionado, está la cuestión de la contaminación. Una contaminación multiforme que va a afectar aire, suelo y por supuesto las aguas. Vamos a tener un conjunto de contaminación de las aguas en particular sumamente problemáticas que van a implicar, a la par del acaparamiento de grandes cantidades de agua para que funcione la industria y el proceso de tratamiento de los minerales, una contaminación crónica de las fuentes de agua directamente alrededor y aguas abajo de los emprendimientos megamineros. La contaminación del agua es uno de los principales grandes problemas de los megaemprendimientos mineros. Tenemos además que una gran mayoría de los megaproyectos mineros, muy en particular en América Latina, en la actualidad se encuentran en las partes altas de las cuencas hidrográficas de la cordillera de los Andes, lo cual implica un potencial poder contaminante para todas las aguas abajo, tanto desde el lado Pacífico como desde el lado Atlántico, y por supuesto las afectaciones en términos de salud pública, pues para las poblaciones que dependen directamente de estas aguas, una afectación a la calidad de las actividades agropecuarias asociadas a estas aguas, y por supuesto en su conjunto una degradación muy importante de los ecosistemas que se encuentran aguas abajo, ecosistemas de los ríos, pero también ecosistemas en su conjunto que van a depender de dichos ríos. La presencia de lodos contaminados, por ejemplo, con metales pesados, implica unos grandes problemas en términos de calidad de las aguas que fluyen desde estos emprendimientos. Cualquier gota de agua que va a entrar en contacto con un emprendimiento megaminero se va a transformar en un potencial vector de la contaminación. Esta contaminación, como les digo, es crónica y amenaza por permanecer una vez que se van a abandonar los sitios para décadas, sino siglos. A esa contaminación crónica se tiene que añadir las eventuales contaminaciones accidentales que pueden ocurrir a raíz de, por ejemplo, la rotura de diques de colas. Recientemente se han documentado una serie de grandes accidentes con consecuencias trágicas para
las poblaciones humanas, tanto como para los ecosistemas y los seres vivientes en su conjunto, directamente afectados por grandes olas en unos contextos accidentales catastróficos. Eso fue el caso de, por ejemplo, San Marco en Brasil en el 2015 o nuevamente en Brasil en Brumadinho en 2019. Muy probablemente tienen en su mente las imágenes que nos han llegado a través de las redes sociales de la contaminación y la ola que implicó, pues, la rotura repentina de estos diques de colas. Pero estos tipos de accidentes no solamente ocurren en países del sur geopolítico, también ocurren en países que a menudo son citados como ejemplo de manejo responsable de la minería, como es Canadá. Pues en el caso de Mount Polley en 2014 se rompió un dique de colas, lo cual implicó una catástrofe ambiental y humana, pues aguas abajo de dicho dique de colas. Tenemos que cada botadero que implica el almacenamiento para las próximas décadas, incluso los próximos siglos, de estos desechos, representan una bomba de tiempo y en general la gestión, el monitoreo de estos botaderos recae sobre las autoridades públicas, ya que las empresas mineras suelen abandonar sus sitios de extracción. De manera muy oportuna, por ejemplo, se declaran en bancarrota una vez que deciden dejar el sitio de extracción. Las consecuencias en términos territoriales también se pueden entender en cuanto a las extensiones de tierra que acapara en este momento la megaminería a nivel global. Muy en particular en el caso de América Latina, que ha sido el blanco de inversiones multimillonarias a raíz de las últimas décadas. Hoy en día, una concesión minera de tamaño común supera los miles de hectáreas. Cuando una empresa minera tiene un título de concesión, eso implica que tiene una serie de prerrogativas y puede desarrollar una serie de trabajos en dicho territorio, lo cual, por supuesto, implica una serie de consecuencias inmediatas para las poblaciones que ahí viven. A menudo, dichas poblaciones no son consultadas, no son ni siquiera informadas que existe por sobre sus tierras, de las cuales incluso pueden ser propietarios legales, unos derechos asociados al operador minero que puede desarrollar una serie de trabajos que tienen consecuencias inmediatas en términos, por supuesto, ambientales, pero luego, obviamente, en términos sociales. A menudo, las primeras fases de un proyecto minero implican la adquisición de una concesión minera, la cual puede convertirse incluso en un producto de especulación, un producto transable incluso, o que respalda las transacciones que se operan en las bolsas de valores alrededor de las acciones de dichas empresas. Y las empresas que intervienen en las primeras etapas de un proyecto megaminero suelen no solamente encargarse de un trabajo de exploración del potencial geológico del subsuelo, sino también del potencial en términos sociopolíticos de una futura instalación de un proyecto megaminero. Lo que tenemos son zonas de miles, decenas de miles. En numerosos países de América Latina son millones, sino decenas de millones de hectáreas que han sido concesionadas para fin de exploración minera y en donde las empresas están indagando acerca del potencial de a futuro desarrollar una mega explotación minera. Las actividades de exploración, tanto en términos geológicos como en términos sociopolíticos en la superficie, implican una serie de procesos violentos, que son, si quieren, una sumatoria de condiciones necesarias que tienen que instalar
las empresas mineras para poder garantizar la buena marcha futura de un proyecto de explotación. En ese sentido, existe una suerte de división del trabajo dentro de la industria minera entre las empresas llamadas juniors y las empresas llamadas majors. Las empresas juniors son empresas muy pequeñas que se encargan generalmente exclusivamente de la exploración, que se encargan de ese trabajo, entre comillas, sucio, si quieren, de los procesos violentos que tienen que acompañar la adecuación del territorio para una futura inversión a gran escala que solo puede realizar las empresas major, las grandes empresas que cuentan con los medios financieros, humanos y técnicos para desarrollar la mega explotación minera. Las imágenes que les enseño con estas fotos vienen de proyectos ecuatorianos, contextos que he seguido muy en particular, e ilustran los procesos violentos de desalojos, de desposesión que acompañan la instalación de las precondiciones materiales necesarias para el desarrollo futuro de la explotación. Recuerden que las inversiones asociadas a los megaproyectos mineros son inversiones de cientos de millones de dólares, sino miles de millones de dólares. Implican un conjunto de actores que no solamente son las empresas, sino también bancos que van a financiar dichas empresas, las cuales, a pesar de ser grandes, no cuentan con la liquidez necesaria para la construcción de las infraestructuras necesarias, para la compra de los materiales, para el pago de todos los empleados que se va a necesitar para la puesta en marcha de dicho proyecto. El hecho de que sean miles de millones de dólares en un proyecto de tamaño promedio que sean involucrados, eso implica que se necesita garantizar, si quieren, una adecuación en términos sociales, en términos de infraestructuras que van a garantizar la buena marcha de los proyectos. Razón por la cual se puede interpretar al despliegue de violencia que acompaña en general todas las fases desde la prospección inicial hacia la extracción del mineral como unas condiciones necesarias e intrínsecas de la puesta en marcha de un proyecto. Las poblaciones que en los territorios viven experimentan unos procesos sumamente violentos de destrucción de sus ecosistemas, destrucción de la calidad de sus aguas, de readecuación, de reordenamiento completo de sus territorios, una modificación completa de la relación social que dichas comunidades tienen con su entorno. Implican una transformación no solamente del espacio, sino también del tiempo. La temporalidad cambia. También cambia, la relación entre las mismas personas. Hay flujos grandes de poblaciones que vienen a buscar trabajo, a aprovechar, entre comillas, de la actividad económica, lo cual implica unas transformaciones sumamente profundas del conjunto de actividades económicas en el territorio en cuestión y por lo tanto la presencia de nuevos actores con unas implicaciones en términos políticos, económicos, en términos de redistribución de los roles de género, una repatriarcalización de los territorios, una militarización de los territorios, la creación de unos enclaves en las cuales a menudo las empresas mineras se vuelven los principales actores de la vida política y económica de dicho territorio y en donde en muchas circunstancias los estados y las instituciones no logran entrar, no logran imponer el Estado de Derecho. Todas estas consecuencias psicosociales, económicas, políticas, ambientales, implican para numerosas poblaciones una sumatoria de pérdidas, unos procesos sumamente violentos. A menudo existe para dichas comunidades unas
fracciones, grupos de dichas comunidades que se niegan a aceptar pues lo que es presentado como una fatalidad, que es la megaminería, lo cual implica un aumento de la conflictividad. En todas las cordilleras de América Latina estamos presenciando un aumento de la conflictividad social. En este mapa que ustedes pueden ver, pues se está simbolizando con cada punto azul un conflicto asociado a la presencia de un megaproyecto minero. La conflictividad social implica la movilización del aparato estatal, la puesta al servicio de grandes secciones del aparato estatal, al servicio de los intereses mineros, a raíz de la criminalización de la protesta y la resistencia, con el objetivo imperioso de conseguir la resignación y el disciplinamiento de aquellas poblaciones que se niegan a aceptar las transformaciones violentas y a gran escala del espacio que son necesarias para la implementación de este modelo gigantesco. Veamos ahora cómo la ecología política nos plantea una serie de elementos que nos pueden ayudar a analizar las problemáticas múltiples que acabamos de describir. En esta diapositiva, lo que quiero sintetizar es el marco general de la ecología política, que pretende un análisis multidimensional, multidisciplinario, interdisciplinario de los fenómenos asociados a grandes transformaciones socioambientales, como es, por ejemplo, el caso de la producción de los territorios megamineros. El marco de la ecología política plantea tomar en cuenta un conjunto de dimensiones que son básicamente 5: la dimensión biofísica, la dimensión tecnológica, la dimensión sociocultural, la dimensión económica y la dimensión política, para poder analizar de qué manera estas transformaciones de los territorios implican un aprovechamiento desigual de la naturaleza e implican también un padecimiento desigual según los grupos humanos afectados de las consecuencias de dicha transformación. Esos procesos desiguales son el resultado, como nos propone la ecología política, de asimetrías de poder. Estas asimetrías de poder, estas relaciones de poder que toman lugar entre los diferentes grupos humanos que van a estar afectados por o que van a promover la megaminería, pues van a determinar en qué medida son capaces dichos grupos humanos de aprovechar o no de la transformación, de la producción del espacio megaminero y de la extracción de dichos minerales. Las violencias van a ser múltiples y van a estar asociadas con cada una de las dimensiones. Se plantea desde la ecología política que todas estas dimensiones están relacionadas, interrelacionadas, en permanente coevolución, de tal manera que unas transformaciones en una de estas 5 dimensiones implican necesariamente transformaciones en las demás. Y no se puede pensar los problemas, por ejemplo, económicos, de manera aislada, porque si así se plantea el análisis de la megaminería, pues necesariamente vamos a obviar, vamos a olvidar un conjunto de problemáticas que van a tener que ver, por ejemplo, con lo biofísico, con la contaminación, por ejemplo, la destrucción de ecosistemas, la afectación a especies endémicas, incluso, o tal vez vamos a obviar el hecho de que con la producción del territorio megaminero estamos destruyendo todo un conjunto de relaciones sociales alrededor de unos sistemas productivos específicos, alrededor de unos entendimientos específicos de
el espacio del ambiente, alrededor de unas relaciones sociales específicas que se establecen entre los grupos humanos y su ambiente. Este marco entonces nos permite un análisis de la megaminería que entienda de manera integrada la cuestión del conflicto, la cuestión de las desigualdades, la cuestión de afectaciones profundas al ambiente, a los ecosistemas, y la cuestión de el papel de las instituciones y cómo dichas instituciones a menudo están puestas al servicio de unos grupos restringidos muy pequeños que son los que al final se aprovechan de dicha extracción. Eso nos lleva a la última parte de nuestra sesión, que tiene que ver con las nuevas tendencias dentro de la explotación de minerales a nivel global. Creo que la principal preocupación que podemos tener con la llamada transición energética es en qué medida con los nuevos minerales que van a entrar en todo este proceso que se está encaminando y que está tomando fuerza de transición energética, de apuntar a la electromovilidad, a nuevas formas de moverse, a nuevas formas de producir energía, pues se van a hacer recurriendo a las viejas prácticas e implicando una intensificación de todas las problemáticas que acabamos de describir asociadas al modelo megaminero. Por ejemplo, se está preveyendo con la puesta en marcha de la transición energética que un conjunto de minerales ya conocidos, como es el níquel, el cobalt, el cobre, pero también un conjunto de nuevos minerales y metales van a ser esenciales a esa transición energética. Se está avisorando un repunte muy sustancial de la actividad minera e incluso la sustitución, si quieren, de los hidrocarburos por minerales para cumplir pues las mismas necesidades, pero en una coyuntura de intensificación de la demanda en términos energéticos, en términos de bienes manufacturados y en términos también de movilidad. El gráfico que vemos aquí en esta diapositiva representa la multiplicación de la explotación de un conjunto de minerales en el marco de esa transición energética al horizonte 2040, si es que se cumple con los requisitos de los acuerdos de París. Entonces vemos que, por ejemplo, un metal como el níquel va a multiplicar su extracción por 19. Vemos que el litio, que se avisora como de los más importantes en el marco de esa transición energética, pues se va a multiplicar su extracción por 42. La transición energética implica no solamente para la electromovilidad, sino también para la fabricación de baterías, para el almacenamiento y el transporte de la energía eléctrica y la generación de dicha energía, pues un aumento significativo de las necesidades y de la demanda para minerales y metales tan básico como es el cobre, el níquel o el cobalt, lo cual implica que la presión que se está ejerciendo ya en la actualidad sobre las cordilleras de América Latina, sobre los territorios y los ecosistemas y las poblaciones directamente afectadas por los megaproyectos mineros actuales, se va a ir multiplicando, se va a ir intensificando. Eso es el gran reto que se está planteando en este momento a nivel global, como en nombre de la transición energética, en nombre de el hecho de apuntar, de apostar a nuevas formas de moverse, a una descarbonización de las economías, se va a traducir estos procesos para
los países latinoamericanos, los países del sur geopolítico en su conjunto. ¿Cómo eso va a implicar una reintensificación, una reafirmación de los patrones vigentes en términos de modelos económicos, en términos de distribución desigual de la riqueza sacada de la extracción, la riqueza sacada de las producciones de bienes manufacturados, el acceso desigual a dicha transición energética y a los productos manufacturados asociados, el acceso desigual a la energía y, por supuesto, los padecimientos y las destrucciones desiguales que eso va a implicar. Todo indica que estamos más bien encaminando hacia una profundización de los intercambios ecológicos desiguales entre países de América Latina, por ejemplo, y países en donde se va a proceder el grueso de la transición energética. Todo ello nos plantea un reto para que dicha transición energética opere en el marco una redefinición de los modelos económicos, una redefinición de las formas y los patrones de explotación, una redefinición de las relaciones de poder que toman lugar a raíz de los procesos extractivos, tanto a nivel local como a nivel nacional como a nivel global. Con estas palabras y estos grandes interrogantes, concluyo esta sesión, esa intervención, dejándoles con una sumatoria de problemáticas y disculpándome de algún modo con dejar mucho más interrogantes que respuestas.